¿De qué manera te preparas para una pelea callejera? La impredecibilidad de la pelea callejera es algo que es totalmente limitante. Mientras que en una batalla campal, lo impredecible existe, pero no tanto como en la calle. Cuando vos estás acostumbrado a pelear en la calle, hay cosas que no te las da ningún arte marcial. Pero hay que ser muy mal, pero muy mal artista marcial para que un tipo que nunca practicó nada, que nunca preparó su cuerpo, que nunca aprendió una técnica y que nunca estuvo en un combate de sparring, que nunca se preparó para eso, te gane. Si vos te preparás para eso, él no es bueno, yo soy malo. Porque un artista marcial prepara su cuerpo, su mente, su sistema respiratorio, su sistema articular, su sistema nervioso, su sistema emocional, sus reflejos. Para prepararte para una pelea tenés que pelear. Hola a todos, bienvenidos a Martial Arts Studio. Yo soy Nico, co-host del programa, y hoy, como siempre, me acompaña Agus. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Todo bien, Nico. Encantado de estar otro día con vos en el espacio que es nuestro, que nos encanta, que es Martial Arts Studio. Así que nada, encantado de estar otro día acá porque hoy traemos carne de la buena. Nico, ¿qué es Martial Arts Studio para los que nos escuchan por primera vez? Si es la primera vez que nos escuchás, Martial Arts Studios es un puente, es un lugar donde fusionamos lo mejor de la filosofía marcial y lo mejor de los deportes de combate, ¿no? La parte tradicional de las artes marciales, la parte más competitiva de los deportes de combate y esa parte filosófica que hay detrás de cada artista marcial, de cada peleador, y exponemos por medio de invitados, por medio de peleadores, todas estas ideas, todo este mundo que rodea a las artes marciales y los deportes de combate. Entonces, esto es Martial Arts Studio. Esto es un espacio donde los frikis como nosotros dejamos grabado para la posteridad ideas, aprendizajes, conceptos. Al final es la ideación de lo que nosotros queríamos ver en un canal de YouTube. Totalmente, totalmente. Y bueno, como bien comentabas, Nico, los invitados van en pro a esa idea, a ese concepto. Hoy traemos un invitado espectacular que fusiona lo mejor de los dos mundos. Vamos a hablar un poco todo lo que viene siendo desde las peleas callejeras hasta quiénes son los mejores peleadores o los peleadores que históricamente han estado más preparados para este tipo de combates, las disciplinas, la nutrición. Bueno, no, ahora lo vamos a introducir mejor, pero bueno, antes que nada, también comentarles, como ya hemos hablado en otros episodios, Nico, ¿quién es el sponsor oficial del canal? El nuevo sponsor oficial. Pues nos estamos profesionalizando, como bien dice la palabra, ¿no? Aunque nos vean y parezca esto un podcast underground, que no deja de serlo, pero sí es cierto que Fujimae, que es una marca muy conocida, nos está auspiciando y gracias a ellos podemos estar creando contenido de calidad y el contenido que nos gusta. Así que, como bien saben, tienen un descuento del 15% usando el código MARCHStudio15. Aprovechen este mes que están con las rebajas y además se suman ese 15% y nos ayudan a seguir generando contenido. Así que gracias, Fujimae, y vamos con el video. Es un invitado que aúna lo mejor de ambos mundos, desde las artes marciales, obviamente tradicionales, hasta lo que es efectivo de esas artes marciales y los deportes de combate. Bueno, no hace falta introducción porque ya hemos tenido un episodio con él. Estamos hablando del faraón. Nada, faraón, bienvenido, un placer tenerte como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, excelente. Perfecto. Bueno, es un placer saludarlos a la distancia, como siempre. Fuera de cámaras charlamos por acá, por Uruguay, 50 grados, por ahí están con 3 grados, pero bueno, son las ambigüedades del mundo, ¿no? Eso es, la globalización. Bueno, la globalización. Pero qué lindo que es poder estar con ustedes una vez más y, bueno, saber que me tienen en cuenta, sobre todo para un espacio tan culto dentro de lo que es el mundo de las artes marciales, en un momento que, hablando de la globalización, como ustedes dicen, cada vez se vuelve más en contra, porque lo que por un lado es positivo, ya que se abren las puertas a poder conocer mucho más, que antes era mucho más difícil tener conocimiento, tener contacto. Antes, si querías tener contacto con, no sé, con un maestro chino, tenías que ir a China. Hoy por hoy
podemos tener contacto así como estamos nosotros, y cada vez más los profesionales están usando las redes, porque al principio era como una especie de mito de decir, no, los profesionales no usan las redes porque ellos únicamente están en el boca a boca, en lo personal. Sin embargo, hoy por hoy, todo lo que son profesionales de cualquier materia que utilizan redes sociales de comunicación, y bueno, eso es bueno. Pero también está lo otro, que así como está bueno porque todo lo pueden usar, también que todo lo puedan usar a veces es un poco complicado. Créeme que en el mundo del fitness, que es donde me manejo mucho, eso lo vivimos y lo padecemos cada vez más. Qué loco, Faraón. Al final es un poquito también lo que nos encontramos, ¿no? Esos haters, ¿no? Que al final el hecho de estar con un aparatito y saber esa libertad de opinión, hasta cierto punto hay que ver, hay que matizarla, pero se sienten en pro de ser los expertos, ¿no? Y criticar también. Mira, Nico, a mí personalmente los haters yo los respeto como lo que son, porque sabemos lo que son, ¿ok? Es un hater. Sabemos de antemano lo que es. Tu adversario o tu enemigo, vos sabés lo que es. El problema, no, para mí, en este caso, no vienen siendo en el mundo del fitness, por ejemplo, incluso de la nutrición fitness, no son los haters, son los que aparecen como titulados, como expertos, También. como conocedores, que además incluso anteponen como marketing personal su físico. Entonces, a través de eso te hablan de métodos y sistemas de entrenamiento, cuál es la mejor dieta, cuál es la mejor nutrición, hace esto que te va a dar resultado. Y luego yo, por ejemplo, que estoy en un gimnasio, todos los días me llegan chicos y chicas diciendo, ¿cómo puedo hacer esto? Quiero hacer esto. ¿Y de dónde sacaste eso? No porque esto lo bajé, pero digamos, desde un punto de vista de la biomecánica, eso es una aberración. O sea, es al santo botón, pero bueno, está lleno. En el mundo de las artes marciales, en el mundo de las artes marciales también lo encontrás. Porque ¿cuántos hay que te enseñan defensas extraordinarias contra 1, contra 5, contra 6, defensa contra cuchillo, defensa para esto, defensa para el otro? Y la pregunta es, ese que te está enseñando defensa contra cuchillo, ¿contra cuántos cuchillos en la vida real se habrá defendido? Si me dice uno, no le creo. La verdad, Sí, te soy totalmente. pueden haber Ah, algunos, pueden haber. No estoy diciendo que todos sean fraudes. Yo no suelo generalizar, pero sí hablo que realmente hoy por hoy está contaminado, está minado eso. la Lamentablemente. verdad que es un tema y siempre lo intentamos tocar en materia de puntos, de decir hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega lo competente, ¿no? Y lo que verdaderamente sirve. Y es un poco, ya que nos sirve de punto de partida, Faraón, para hablar de traer a la palestra el tema principal, que son las peleas callejeras. Antes que nada, y no me quiero olvidar de esto, es para los que nos estén escuchando por primera vez y no hayamos introducido al Faraón, lo hicimos con un propósito, para hacer una recapitulación y decirles que ya tenemos un episodio con el Faraón, que lo pueden ir a ver porque lo vamos a estar dejando en tanto en la descripción como si lo estás viendo en YouTube, en los links de la pantalla. Y es que ahí ya introducimos al Faraón y hablamos de historia de las artes marciales, ¿vale? Entonces, a Y los que no decir hayan visto ese también episodio, que si no conoces al sí, Faraón y te gustan las artes marciales, ¿por qué estuviste en una cueva? Porque en el habla hispana todos crecimos viendo los videos del Faraón, no para hacerte el caldo gordo Faraón, pero es verdad. O sea, todos tus videos lo vimos todo lo que hicimos, nos conectamos en el mundillo de las artes marciales, al menos en Sudamérica, lo vieron todo. Es lindo escuchar sí, eso, sobre todo en este momento en el que YouTube no está siendo fácil. Realmente no está siendo fácil posicionar un video, no está siendo fácil trabajar en este tipo de nicho para YouTube, porque te diría lo que antes por ahí era un poco más fácil, no sé si es la palabra, pero vos sabés cuando hay un tema que es atractivo y que atrae mucha gente y cuando no, o tenés una idea. Hoy por hoy parece que no existen temas atractivos para YouTube en este mundo. ¿Verdad? Es como que hagas lo que hagas, como lo hagas, de la forma que lo hagas, siempre está relegado a un poquito de visualizaciones, a lo que vos decís. No me convence, pero bueno, es bueno saber que comenzamos a tiempo y que hoy por hoy contamos con más de 600 videos que en su mayoría suman una cantidad de visualizaciones importantes, de algunos videos desde 9 millones de reproducciones hasta más.
100%, no, Faraón, la verdad que el trabajo que hiciste y que haces es para sacarse el sombrero y nos ha traído a muchos, entre los que nos incluimos nosotros, a la curiosidad de lo que trae acá y este podcast, entre tantos otros, seguramente ya se hayan nutrido de esa información. Y como lo que estaba diciendo, si no viste ese video, ponele pausa a este, lo dejas en una pestaña aparte y te vas a ver ese. Cuando lo veas, te venís acá porque seguramente vas a tener mucho más contexto. Así que sin más dilación, vamos a los bifes. Bueno, Faraón, un poco, como decía, para abrir la veda, ¿no? Y hablar de esto. Hoy vamos a hablar de peleas callejeras, pero sobre todo de qué es más efectivo. No solamente de artes marciales, sino de qué tipo de nutrición, históricamente, qué artes guerreros se llevaron más, porque ahora hablamos de peleas callejeras, pero antaño teníamos que hablar de guerra, teníamos que hablar de preparación, ¿no? Entonces, un poco, Faraón, una pregunta muy general. O sea, ¿qué, ¿cómo podemos distinguir una pelea callejera en todo su ámbito? Porque, claro, calle es una ciudad, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar ese concepto de pelea callejera? ¿Cómo lo englobarías vos? En una pregunta muy general. Bueno, vamos a ver. En principio, como en cualquier área, existen distintos tipos de diversificaciones, ¿ok? Dentro de la anatomía está quien se dedica a la parte gástrica del estómago, están los que se dedican al sistema nervioso, están a los que se dedican al sistema óseo, y si bien uno quisiera tal vez tener un médico de medicina general que sepa todo, la realidad es que es muy difícil. Por lo general, hay derivaciones con especializaciones. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque dentro del mundo de las artes marciales o la defensa personal o las peleas, existen profesionales o existen especializaciones en diversas áreas. Una cosa es especializarte para la guerra, otra cosa es especializarte para la pelea callejera, otra cosa es especializarte para el combate de competición y así. Quizás esto parezca extraño, porque uno dice una pelea es una pelea, y en la guerra y en la calle una pelea es una pelea, pero no, no funciona así, porque una batalla campal tiene determinadas reglas y funcionan determinadas técnicas o determinados formatos de aprendizajes que en una pelea cuerpo a cuerpo, mano a mano, no. Además, no es lo mismo combatir contra una persona que sabe que vas a combatir que combatir contra alguien que no sabe que vas a combatir. La impredecibilidad de la pelea callejera es algo que es totalmente limitante. Mientras que en una batalla campal, lo impredecible existe, pero no tanto como en la calle. Porque vos estás en una batalla campal. Si vos estás en una batalla campal o en el frente de batalla, que hoy por hoy ya prácticamente no existe la pelea cuerpo a cuerpo en el frente de batalla, porque estamos en el 2025, lamentablemente hemos evolucionado tecnológicamente, lamentablemente en este caso, y ya te pegan a 1000 kilómetros. Es Sí, más, sí, o con un dron. un gordo panzón barbudo inmundo está sentado frente a una computadora y te manda un dron y te mata un pueblo. Entonces, eso como que hoy por hoy ha cambiado mucho, pero vamos a remontarnos a a la pelea en sí. No vamos a ver eso, porque si no, vamos a terminar nosotros hablando como esos, no quiero utilizar términos despectivos de mi país, porque por ahí no lo conocen, pero como esos ineptos, como esos cabezas de termo, diríamos nosotros, que dicen, oh, ¿para qué querés hacer artes marciales si yo te saco una pistola y se terminan las artes marciales? Oh, claro, boludo, sacame la pistola. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿A quién mataste? ¿A quién mataste? No mataste a nadie. O sea, además otra cosa, me saca la pistola. Sí, perfecto. ¿Y quién dijo que vos con tu ineptitud vas a saber manejar mejor la pistola que yo? ¿Quién te dijo de que yo, porque soy artista marcial, me quedé en el sable y en la katana? O sea, la evolución de mi propia arte marcial me ha permitido también entender que tengo que aprender o a defenderme contra pistola, algo que es muy complicado, o por lo menos a usarla. O sea, tenés que saber Claro. usarla. Bien, porque es lo que se maneja hoy. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación. En lo que eran las culturas guerreras que se batallaba, en lo que eran las batallas campales, es donde surgen principalmente artes marciales y artes de combate, como lo que son los samuráis, que batallaban cuerpo a cuerpo, como yo me remonto históricamente a batallas como la batalla de los boxers, como la revolución de los boxers en China,
cuando me lo imagino así, porque en realidad no hay imágenes, ¿no? Hay solo relatos, hay solo cuentos chinos, decía un amigo, en donde se enfrentaban manadas de hombres, artistas marciales, que tenían un sistema de combate adaptado a la época, al cuerpo, a lo que más o menos sabían de sus adversarios, a lo que tenían. Las armas eran con lo que tenían. Una lanza surge de un tridente de esos que pinchaban el heno, que pinchaban la paja de los caballos. El nunchaku surgía de dos palos que estaban unidos con una cuerda y que se utilizaba para moler granos y hacían especias, sacaban especias y lo molían, entonces ahí quedaba largo. O sea, cada arma tiene un contexto histórico, tiene una historia que generalmente eran herramientas de trabajo. Y se aprendían a manejar así, y en el momento, hay que entender que en el momento, el nunchaku era lo máximo de lo máximo, o sea, era el arma más, era la última tecnología. De la misma manera que en algún momento el Walkman, que andábamos acá y con el pasacassette, era última tecnología, pero yo no veo a nadie hoy con un Walkman por la calle. Sería muy, al menos extraño. Sin embargo, conforme pasan los años, yo quiero tener un Walkman para poder recordar y decir, mira, esto escuchaba yo cuando era chico, pero es muy raro que lo escuchen. Bueno, hoy por hoy, si vos vas a batallar en la calle, un nunchaku quizás no sería la mejor arma. Sin embargo, aún es vigente, porque si te enfrentás a alguien que no tiene nada, un nunchaku te puede salvar la vida. Pero bueno, es algo bastante difícil de saberlo. Ahora bien, hay culturas que se preparaban para lo que eran las batallas campales contra muchos hombres, y hay culturas que se preparaban para la batalla cuerpo a cuerpo, ya sea, por ejemplo, como los romanos, que tenían circos y que peleaban hombre con hombre, cuerpo a cuerpo. Yo no sé si el pancracio romano, que también lo utilizaban, por cierto, los espartanos, yo no sé si era utilizado o si era bien utilizado en un campo de batalla. Era preparado para el cuerpo a cuerpo, porque si te fijas, el pancracio tiene cuerpo a cuerpo y tiene suelo. Y en una batalla, el suelo no se solía usar. De hecho, se intentaba no ir al suelo, y si vas al suelo, tenés que tratar de salir lo más rápido posible, porque en una batalla en el suelo, cada milisegundo cuenta, de que te partan la madre en la cabeza uno de los compañeros. Y eso más o menos pasa en la calle hoy. Entonces, un sistema de pelea, un sistema de combate, de pelea callejera, que existió siempre, denominemos pelea callejera, momento en el que dos hombres se encuentran uno contra otro y tienen que enfrentarse a muerte, a rendición, a lo que sea. Generalmente a rendición es muy raro. Es aquel que sobre todo contenga técnicas actualizadas para ese momento, para ese lugar y para esa realidad. Bien, contexto sobre todas las cosas. Si vos vas a salir a una pelea callejera con algo que está totalmente obsoleto, desactualizado, probablemente no te vaya bien. A menos que te encuentres con alguien que no sepa nada de nada de nada. Entonces, vos me preguntás a mí, un boxeador es un tipo con el cual ningún hijo de vecino se quiere encontrar en la calle. Ningún hijo de vecino se quiere encontrar con un boxeador. Si un boxeador se encuentra con un artista marcial mixto y ninguno de los dos sabe lo que es el otro, si vos me haces, yo tengo que apostar, viene un artista marcial mixto y un boxeador, y ninguno de los dos sabe qué es el otro, yo le doy los primeros segundos al boxeador. Ahora, si pasa esos primeros segundos y el artista marcial mixto se da cuenta que está frente a un tipo habilidoso con los puños mejor que él, porque obviamente que va a ser mejor que él si es su terreno. Total. Mientras que el otro se maneja a los dos, pero este se maneja solo en eso. Ahora, si le das tiempo al artista marcial mixto de que se dé cuenta que está frente a un boxeador, ya pasaron los segundos. Ahora le apuesto al artista marcial mixto, pero de acá a la luna ida y vuelta, porque no tiene chance. No tiene chance porque el boxeo tiene un arsenal limitado. Ese es el término. Tiene un arsenal limitado. Y el artista marcial mixto
no tiene un arsenal limitado. Entonces, lógico, al momento de ver lo que tiene enfrente, se va a adaptar. Es como un camaleón de combate. Se va a adaptar, no lo va a enfrentar en los puños, pero al menos va a saber cómo defenderse los primeros segundos de sus puños para llevarlo al suelo, en donde lo va a hacer patalear como un gatito, sin ningún tipo de duda. Total. Sin ningún tipo de duda. Total. Entonces, viéndolo desde un ámbito, tenemos totalmente diferenciados pelea de a muchos y peleas uno a uno, ¿no? Digámoslo en términos de pelea callejera. Sí. ¿Dónde podemos un poco poner, porque hoy, claro, hoy en día uno piensa pelea callejera y se imagina, después de un boliche, una discoteca, a la salida, se agarran a los gomazos 30 contra 30, ¿no? La típica, Sí. la que uno tiene en la cabeza. ¿Cuándo podemos hacer un quiebro y pasar de una sociedad donde, por ejemplo, Roma, donde la mayoría tal vez había tenido una confrontación, a esa batalla campal que hoy tenemos hoy en día a la salida de un boliche, o cuando hablamos realmente de pelea callejera, que uno se imagina en una calle, en una avenida, personas peleándose? ¿En qué momento de la historia uno puede decir ya no toda la parte de la población tenía un conocimiento de pelea, sino que eso estaba limitado a personas que eran artistas marciales o personas que combatían en la guerra, y luego ya entramos más en una faceta donde personas normales en la calle se pueden pelear, ¿no? Que es la pelea callejera al uso que nos referimos. Mira, en principio, convengamos que, como lo dije, creo, en el primer podcast que hicimos, en el primer streaming, pelear es parte de la genética humana. Bien, es parte de nuestra identidad. Nosotros necesitamos comer, o sea que la gastronomía vos la podés estudiar desde hoy hasta el primer hombre que pisó la tierra. Sí. Guarecerte y abrigarte, porque te va a dar frío y vas a intentar guarecerte y vas a intentar abrigarte. Te va a dar miedo y vas a intentar guarecerte y pelear, ya sea porque tengas que defenderte de pares o de bestias o de lo que sea. Claro, yo entiendo algo que me parece que no todos entienden o quieren entender, y es que de la misma manera que la gastronomía ha evolucionado desde ese primer hombre, que quizás la gastronomía de ese primer hombre era llevarse a la boca lo que encontrara tirado a ver qué sabor tenía y a ver si no lo mataba. Y así iban muriendo, comiendo cosas venenosas. Esto no comer, comer otra cosa. Iban aprendiendo, y por algo tenemos tantos cientos de miles de evolución de años. De la misma manera que la gastronomía evolucionó, y evolucionó también el refugio, en donde antes buscaban una caverna para refugiarse, y hoy tenemos lo que tenemos rascacielos. También los sistemas de defensa han perfeccionado su bagaje técnico, ha evolucionado. Entonces, ¿que se peleaban? Yo creo que se peleaban siempre. Claro, más adelante en la historia, vamos a Roma, vamos a Grecia, como quiera que ya existían los César, los reyes. Vamos a englobar reyes. Faraones en Egipto, un César, como ya existían, y ya existía la batalla de la conquista. La conquista era tratar de ganar territorio, tratar de conseguir riquezas. Los alimentos eran limitados, pues del otro lado del río hay alimentos, pues hay que ir a buscarlo. Pero hay otro pueblo, pues hay que sacárselo. Pero y también tienen tierras que son buenas para lo que sea, pues conquistemos esas tierras. Conquistemos, entre paréntesis, asaltemos, matemos, saquemos y quedemos con la tierra. Entonces, desde que existe eso, desde que empezó a evolucionar así, hubo la necesidad de organizarse. Entonces ahí lo que se hacía era organizar sistemas de defensas a través de los militares de cada época, que eran los guerreros de cada época. Y desde siempre, los sistemas de defensa estaban limitados y delimitados únicamente a los guerreros que iban a defender al rey, al César, al faraón, al emperador, a lo que sea. ¿Por qué? Porque era necesario que el resto del pueblo, de la plebe, de los de abajo, no supieran defenderse, porque convengamos que el humano en su historia no ha sido, por decirlo de alguna manera,
benevolente con el de abajo. Venimos con historias de dictadores, venimos con historias de reyes, de César y de emperadores que eran malos. O sea que le tiraban pan podrido mientras que ellos tomaban vino en vasijas de oro. Eso es historia, siempre fue así. Entonces es necesario que los de abajo no se rebelen. Y para que no se rebelen, entre las cosas que no tienen que saber es defenderse. Por eso es que cada vez que vamos a la historia de un arte marcial antiguo, vemos, yo siempre, cada vez que estaba preparando un video, leía la misma frase. Y al principio no lo entendía hasta que lo entendí. Y el sistema de arte marcial estaba únicamente relegado al ejército del emperador o al ejército del rey. Únicamente sabía la clase alta, únicamente conocían este sistema los más altos de la... ¿Por qué? Yo decía, ¿qué discriminación de dinero? Decía yo. ¿Por qué pasará esto? No, claro, era mucho peor. Era mucho peor. Lo que pasa es que, bueno, si vos estás matando de hambre al pueblo, es más, vos lo estás sangrando. Vos, como te digo, vos comes cosas de alta calidad mientras que le das pan podrido. Necesitas que no sepan defenderse. Entonces, ahora, que no se pelearan, se peleaban todos. Luego, con el correr de la historia, mucho más adelante en el tiempo, es cuando empieza un poco estos sistemas de defensa a expandirse a cada vez más abajo, cada vez más abajo, cada vez más abajo, hasta que llega a que cualquier hijo de vecino puede practicar y hacer lo que sea. Conforme las civilizaciones fueron evolucionando de ese poder dictatorial, casi que de un dios de quien estaba arriba, que por este lado lo veo muy bien, es que se permitía el poder aprender. Y ahí es que esas riñas, porque el hecho de pelearte con tu prójimo es con el origen de la humanidad. A partir de ahí ya estas riñas callejeras pasan a ser cada vez más pulidas. Basta con ver historias de cualquier arte marcial. Vos mirás, por ejemplo, la historia de Le Sabat, el Sabat, hablando en español, el Sabate francés. Empieza en los callejones de Marsella, en donde los marineros parisinos practicaban, porque claro, estaban en alta mar meses. Entonces, cada vez que llegaban, lo que hacían practicaban determinados métodos de elongación y de estiramiento, y pateaban y tiraban los puños para poder estar ágiles, y luego también lo hacían en el barco para poder estar ágiles, porque claro, imagínate, 12 meses en alta mar, era espantoso. Y cuando estaban en tierra, tenían cierta práctica, obviamente. Y en esta práctica ahora estaban en tierra estos marineros parisinos, y siempre me acuerdo de Popeye el Marino, no sé por qué, pero estos marineros parisinos se la pasaban en las tabernas y en los tuburbios entrando la tequila, los que tomaran en París en esa época. Y lógico, hombres, testosterona elevada, tequila, se agarraban a las tortas afuera y siempre salía a colación lo que tenían practicado. Y claro, te agarraba un marinero que estaba acostumbrado a tirar la pata contra un borracho tipo Moe de los Simpsons, Mero Simpson, claro, le llenaban la cara de tortas. Entonces, y en la medida que cada uno podía tratar de aprender a defenderse, lo aprendía. Y tanto el sábate como tantos, que la mayoría de las artes marciales se da de esa manera, en la que siempre están los de arriba, pero ¿por qué? Porque es una tradición en la que no podés permitir que los de abajo aprendan a defenderse. Hoy está mucho más pulido eso. Vos dirás, qué bueno, hoy ya no se utiliza eso porque hay acceso a que todo el mundo sepa defenderse. Sí, es verdad, pero hoy lo que se hace para que los de abajo no se rebelen es no permitirles expandir la mente. Entonces, te apagan el sistema intelectual de diferentes maneras. Hoy, si vos te fijás, para los políticos, sobre todo latinoamericanos, no hablo de la parte de ustedes porque no la conozco, pero acá en Latinoamérica, lo que hacen es apagarles el cerebro, básicamente, a través de la música, a través de distintos programas de televisión, por no decirte todos, a través de distintos beneficios que hacen que la persona
no se desarrolla intelectualmente, no se pregunte. Entonces, una persona que no piensa no se revela. Es No, así, es bien totalmente. sencillo. Entonces, hasta eso ha evolucionado. Hasta eso, pero convengamos en que estos sistemas de pelea siempre empiezan, los sistemas pulidos, por eso nosotros en el primer streaming hicimos una diferenciación de lo que es una forma de pelea común, como pueden ser dos tipos dándose de tortas, a un sistema de artes marciales, que es un compendio de técnicas estructurado, establecido y que se puede transmitir. Dos monos dándose de tortas, se están peleando, pero no hay nada para transmitirle al otro. ¿Qué te transmito? ¿Cómo hice un molinete? No hay nada para transmitir. Algo que se puede transmitir tiene que estar estructurado, tiene que estar armado. Y ahí es donde nacen las artes marciales, que tuvieron su época, tuvieron su tiempo, cada una en su momento, y también fueron evolucionando. Hasta hoy por hoy, que lo más evolucionado que tenemos son las artes marciales mixtas, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Y te diría que es un artista marcial mixto, es el peleador por excelencia, hoy por hoy. Totalmente. Totalmente, Faraón. A mí me gustaría retomar dos puntos que comentaste que me parecen súper interesantes y enlazarlos con las siguientes preguntas, que básicamente es cuando surge la necesidad de pelearse, evidentemente, siempre estuvo la necesidad de defenderse, pero cuando empezamos a hacer sociedades nos organizamos, ¿no? Y de ahí surgen los que se iban a dedicar a la guerra, los que se iban a dedicar pues a la caza, a la pesca, que a lo mejor no necesitaban defenderse, pero necesitaban tener buena visión para no recolectar frutos en mal estado o cazar un bisonte o lo que sea, y el otro sí que aprendía a dedicarse al arte de la guerra, ¿no? Y ahí obviamente distinguimos entre las peleas que puede haber dentro de la sociedad, que pueden ser como dos monos pelándose o dos personas en un bar que tuvieron una riña y se pelearon y no tienen ninguno ni idea, y después el arte del combate en la guerra como tal o la batalla campal que toque de turno. Entonces, salvaguardando esos dos puntos y yéndonos un poco a la parte de, mm, donde congenian esos puntos, ¿no? Que es dentro de lo que es la pelea callejera y dentro de lo que son el arte de la guerra, entender un poco cómo el cuerpo se prepara de la mejor forma para afrontar ese desafío. Y te lo planteo en varias perspectivas. En la perspectiva del entrenamiento, en la perspectiva de la nutrición, es decir, qué nos hace mejores para ser peleadores, entendiendo como pelea callejera, como al arte de la guerra, etcétera, y después en la parte, bueno, del entrenamiento, de la nutrición y en la parte de un poco mental, ¿no? Cómo se preparan las personas para esa pelea, porque mencionábamos antes que una pelea callejera no esperás que el otro te pegue, pero a lo mejor puedes estar preparado para responder rápido, ¿no? Entonces, un poco en estas tres perspectivas, ¿cómo podemos empezar a comentarles, por ejemplo, hablando a lo mejor de los de Daguestán o los espartanos o culturas que han estado preparados de los inicios para este tipo de confrontaciones? Bien, me encanta la pregunta. Mira, voy a tratar de ir un poco lento para no liarme con las palabras y los nombres, porque si no yo me voy por las ramas. Pero acá hay puntos que quiero dejar mi punto de vista. Así no quiero decir que sea una realidad, pero quiero dejar bien marcado. Primero, he escuchado mucha gente que me dice, un artista marcial no tiene nada que hacer contra un peleador callejero. Entonces, yo le pregunto, ¿y qué es un peleador callejero? No, es un tipo que por ahí no practicó nada, pero que está acostumbrado a pelear en la calle. Yo al principio esta pastillita me la comí. Y sí, tenés razón. Porque yo he peleado mucho en la calle en mi juventud. Entonces sí, es verdad. Considero que cuando vos estás acostumbrado a pelear en la calle, sí, es verdad. Hay cosas que no te las da ningún arte marcial. Pero con el correr de la evolución de mi conocimiento y de mi experiencia, hoy te digo una cosa. Hay que ser muy mal, pero muy mal artista marcial para que un tipo que nunca practicó nada, que nunca preparó su cuerpo, que nunca aprendió una técnica y que nunca estuvo en un combate de sparring, que nunca se preparó para eso, te gane. Si vos te preparás para eso, o sea, es como decirme que yo, que estudié 6 años entre mi tecnicatura
coach para el entrenamiento y el deporte físico, y mi coaching en nutrición y dietética, una persona que porque está acostumbrada a andar entre los yuyos sepa más que yo. O sea, tengo que ser, él no es bueno, yo soy malo. Yo soy malo, él no es bueno. ¿Me explico? No Sí, te sí. puede ganar un peleador callejero que no. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque un artista marcial prepara su cuerpo, su mente, su sistema respiratorio, su sistema articular, su sistema nervioso, su sistema emocional, sus reflejos, para eso, para pelear. ¿Para qué te estás preparando? Y te agarra uno que no tiene resistencia física, no tiene resistencia articular, no tiene nada, pero porque peleó, ¿cuántas veces? ¿Y contra quién peleó? Está bien, yo he conocido, a ver, en mi juventud siempre hablo, ¿no? Porque ahora ya estoy por cumplir 44 y ahora ya estoy, no quiero saber más nada. Pero en mi juventud, en mi época de rebeldía, me he agarrado las tortas con muchos de estos que decían, no, porque fulano es bravísimo, es peleador callejero. Y claro, yo hasta con temor, porque digo, yo soy cinturón negro, me remonto a aquellos años, ¿no? Yo soy cinturón negro, practico artes marciales desde que tengo 6 años. Si este me llena me deja como un mapache, yo voy a quedar humillado. Hasta con miedo iba yo. Y vos sabés que el miedo lo perdí después que vi que no le, o sea, ¿a quién le ganaron? Con razón, eran buenos peleadores, porque agarraban a cualquiera, le dejaban la cabeza llena de chichones, los ojos todos negros, pero porque agarran a tipos que no están preparados para pelear. Agarran un mecánico, agarran un carpintero, agarran un oficinista. Claro, claro, así cualquiera. Pero en la pelea callejera, el que va a ganar es el que está preparado. Sí, yo sé que el más preparado sucumbe a algo impredecible que viene cualquier gordo taxista y le pega así, sí, a cuatro. A ver, ese tipo de cosas azarosas pueden pasar siempre. Digo porque me han pasado videos, no, mirá, el peleador de MMA en Brasil se peleó con uno cualquiera en una estación de servicio y lo durmieron y lo agarraron a patada en el suelo. Y sí, se regaló, la confianza lo mató, pero eso no va a volver a pasar. Es como que vos pongas de vuelta a Conor McGregor y a José Aldo, aquel día que le cambió la historia a las MMA y a Conor McGregor, y que Conor le gane de vuelta en 5 segundos. Yo te aseguro que no vuelve a pasar. Capaz le ganaba de vuelta, pero yo te aseguro que no. Eso pasó. Que cambió la historia, cambió la historia. Es más, y esto que te digo es algo real, porque me pasaron de varios peleadores mixtos en Brasil que los han matado en la calle, porque claro, ellos dan un golpe y viene uno, le pega, lo duerme y después en el suelo a uno le rompieron la cabeza con un adoquín, a otro le clavaron un puñal, o sea, estas cosas entras en internet y están, pero bueno, pero no son cosas que deberían de pasar por matemática. Lo que sucede es que, como yo siempre digo, las matemáticas son exactas y son perfectas, pero la biología, la nutrición no. Y en la calle prima un término que es impredecibilidad. Sin embargo, asimismo y todo, el índice estadístico de probabilidad de que alguien que no se preparó para pelear te gane es bajísimo. Y si te gana, dedícate a otra cosa. O lo que estás haciendo, o sea, replanteate todo. Entonces a mí me dicen, mirá, tengo este peleador callejero y tengo este otro que nunca peleó en la calle, pero está preparado. ¿Contra quién querés pelear? Contra el peleador callejero, obviamente. Obvio. Primero porque ya lo he hecho. Y segundo, porque yo estoy preparado y el otro está preparado. Ahora, ojo, porque hay un punto. Yo vivo en Uruguay, mi localidad se llama Salto, y a mí me dicen, fulano es peleador callejero. Y cuando yo averiguo, ese fulano peleador callejero no practica nada. Hizo boxeo, hizo rugby, hizo taekwondo, hizo un montón de cosas. No, pará. No será peleador profesional, no será de medallista olímpico, no se dedicará a las artes marciales, pero ese güey hizo 5 años de boxeo. No, pero le fue mal como boxeador. Sí, le fue mal como boxeador, contra otros boxeadores preparados, pero contra un hijo de vecino es una máquina. Entonces, hablamos de peleador callejero que no tiene que tiene nula preparación, algo que es difícil de encontrar hoy por hoy. Al menos acá, a ver,
Acá donde yo vivo, todos los gimnasios tienen boxeo, por ejemplo. Todos. O sea, gimnasio me refiero, no gimnasios, clubes deportivos. Todos los clubes deportivos tienen boxeo. Y encima es gratuito. Entonces, vos hoy, acá en mi ciudad, con quien te encuentres, surge una pelea, ya cuando se paró nomás, vos ya te diste cuenta que, no se paró normal. Ahora, en una pelea callejera, como en cualquier ámbito de la vida, va a ganar el que esté más preparado. Ahora tenés que prepararte. ¿De qué manera te preparas para una pelea callejera? Ahora viene el otro punto, muy importante. Tiene que estar preparado tu cuerpo, obviamente, pero eso más que menos todos los sistemas de artes marciales, defensa personal lo tienen, salvo estos cursos rápidos de 9 clases de Krav Maga, que en 9 clases te enseñan, o sea, claro, pues en el otro día vi 9 clases. 9 clases. Tanto y salís primer nivel de Krav Maga. Salís igual. Claro, o sea, vos mirás la clase y Con sí, menos guita en el bolsillo. vos salís más pobre. Yo miré la clase y les enseñan las técnicas. Hasta que ante un tipo preparado de 6 o 7 años con esas técnicas, y capaz que me hace un rollito y me mete en el bolsillo. Pero esa pobre gente que salió de 9 clases, de 12 clases, no. Entonces, primero, para tener éxito tenés que tener preparación física. Dentro de la preparación física entra, de ser posible, que esté mejor alimentado. Porque yo te digo, yo agarro estos pastosos nosotros, a ver, acá no sé si utilizar estos términos, si no desmonetizan los videos, pero acá entre la droga que anda en la vuelta, hay muchos tipos y hay una que es muy, muy famosa acá, que es agua corriente, la pasta base. La pasta base. Entonces, y nosotros a los que andan haciendo los pastosos. Entonces, vos mirá, estos pastosos son más flacos que la bombilla de mi mate, ¿verdad? O sea, y andan ahí, y andan al lío. Digo, a ver, si mi alimentación es más o menos como la gente, no puede ser que un pastoso de esto me gane en nada. ¿Ah? Claro, estos pastosos andan todos calzados, andan todos armados, obviamente, pero digo, estamos hablando siempre de un contexto de pelea. Saquemos eso de las armas, contexto de pelea. Sí, armas, ¿no? Entonces, la alimentación es fundamental, pero además la alimentación es crucial para que vos aguantes un entrenamiento como Dios manda, que te fuera a dar resultado. Y después está el tercer factor, que es en el que patinan muchos. Porque vos recién me dijiste algo, tú dijiste el factor psicológico, emocional, ¿cómo te preparás? Bueno, y muchos esperan que yo les diga, bueno, mira, para prepararte para la pelea callejera tenés que hacer técnicas de concentración, meditación profunda, visualizar la pelea, llamar al universo, pero ¿qué sos vos de Kung Fu Panda? No, para prepararte para una pelea tenés que pelear. El peleador pelea. Yo perdí el miedo a las peleas callejeras después que me pegaron todo lo que quisieron, siendo yo ya artista marcial de años, desde los 6 años, después que me pegaron de la forma que quisieron, ahí yo empecé a perderle el miedo a la pelea callejera. ¿Por qué? Porque empecé a perder el miedo a la confrontación, porque me pegaron y no me morí, porque me pegaron y me gustó, porque me pegaron acá, me levanté y lo conté. Es como que antes de una pelea, vos tenés el mito de que si me pegan, no sé, quién sabe, me lastiman, me rompen, me matan. Esto es muy común. Esto lo escucho todos los días. Quiero practicar boxeo, o quiero practicar kickboxing, o quiero practicar MMA, pero quiero por el entrenamiento, pero no quiero pelear. Esa persona lo que te está diciendo es que a ella le encantaría pelear como un peleador mixto, le encantaría pelear como un boxeador, pero tiene miedo a pelear. Eso es lo que te está diciendo. Entonces vos qué le decís, quédate tranquilo. Anda y practica sin problema. ¿Sabe lo que va a pasar dentro de un año? Va a empezar a hacer el entrenamiento físico, va a tomar conciencia y va a tomar confianza en su cuerpo, va a aprender a pararse, va a aprender a tirar,
va a empezar a pegarle a las manoplas, al saco, el coach va a empezar a tirarle hacia el aire y él se va a esquivar, lo va a tocar, le va a pegar, y cuando menos lo espere, sin darse cuenta, va a estar haciendo sparring despacito, al contacto, y va a empezar a aumentar la temperatura, y se va a pegar un poco más con su compañero, y va a terminar peleando. ¿Qué pasó? Y de esto hay historias a patadas de famosos que quedaron así. ¿Qué pasó? Simple. Tenía miedo de lo que desconocía y que en su mente existía un mito. Mito brindado por las películas, por el cine. Claro, ¿cómo querés pelear contra alguien? Si mirás a Yuri Boyka, mirás el Boyka, cómo agarra a uno, y lo deja que no sirve ni para repuesto de ser humano. No sirve ni para repuesto de ser humano. Y vos decís, si yo me peleo con uno, voy a quedar así, alguien que nunca peleó. Entonces, en resumen, y repito, y es lo que en mi concepto, y no creo estar equivocado y lo discuto con quien sea, si querés perder el miedo a pelear, tenés que pelear. No te estoy mandando a pelear en la calle, No, claro. pero Es mínimamente, fácil decirlo. claro, pero mínimamente un sparring. Ahora, bueno, yo en mi época, claro, éramos jóvenes, estábamos locos, nos salíamos a probar en la calle. Claro, salíamos a propósito. Al principio, buscar los más flaquitos, los más chiquitos, y después llegábamos a buscar grupos. Grupos para pelear contra 2, contra 3, contra 4. Siempre nos iba mal y no entendíamos por qué, y es porque realmente no es lo mismo pelear contra 1 que pelear contra 4. Es muy distinto, no es fácil, tenés que aprender a utilizar las distancias, los enfoques, y lo que nosotros aprendíamos no nos enseñaban eso. Entonces, por más que a uno le hacíamos lo que queríamos, nos enfrentábamos a 2 o a 3, y por lo general no era lo mismo y patinábamos. Y es porque cambia el enfoque. Pero bueno, ahí es donde entra la parte técnica y el conocimiento. Dice que hay un tipo muy famoso, D.K. Yo. Sí. Bueno, para mí, D.K. Yo es un genio que, como no peleó nunca, no logró o no logra somatizar, bajar a tierra y hacer práctico lo que él quiere transmitir. Si él peleara, bajaría, porque tiene una pelea ahí que es una No, y lo defensa. noquearon, creo, ¿no? Que lo noquearon, sí, bueno, por eso tuvo una pelea. Claro, cuando yo te hablo de pelear, te hablo de que empieza a pelear hoy y termina en el 2030, y en el 2030 hablamos. Luego peleando una vez no aprendes nada. ¿Tá? Entonces, si ese tipo, de hecho antes, porque ahora creo que está muy mayor para eso, ¿no? Si ese tipo, con todo ese conocimiento, con todo esa sabiduría intelectual, hubiera empezado a pelear hace años, lo primero que haces vos es empezar a descartar cosas. Y siempre me tengo que acordar de Bruce Lee. O sea, al final se trata no de incorporar cosas que sirven, sino de quitar cosas que no sirven. Entonces, a partir de un conocimiento, imagínate un tipo que sea inteligente, culto intelectualmente, y que además tenga calle, peleas y horas y horas y horas y horas. Ahí tenés los grandes maestros de las artes marciales, todos eran muy preparados intelectualmente. Desde un Gichin Funakoshi, creador del karate do Shotokan, hasta un Jigoro Kano, fundador del Kano Judo Kodokan, y podés pasar por cualquiera. Dentro de los chinos también tenían conocimientos de anatomía, conocimientos de la naturaleza, conocimientos de ciencia, conocimientos de matemática. Bueno, Jigoro Kano hasta economista era, ¿no? Pero eran grandes. Entonces, el cerebro al servicio de esto es maravilloso. Pero claro, tenés que bajarlo a tierra. Decayó, no lo bajó a tierra, y bueno, y hoy tenemos un montón de orangutanes que dicen, todo Decayó es un fraude de la A a la Z. Todo mal, todo mal. Y cuando Decayó se pone en el pizarrón y empieza a enseñar la biomecánica de los movimientos, que es algo maravilloso. Para aquellos que al menos terminamos la escuela, es maravilloso lo que está enseñando. Y decís, sí, qué bárbaro. No, eso no es un fraude. El tema es que, claro, no supo bajarlo, no lo bajó. ¿Por qué? Porque no peleaba. Entonces,
hay que pelear. Hay que pelear. Un practicante de Krav Maga que además hace kickboxing o artes marciales mixtas, agarrate. Ahora, un practicante de Krav Maga que únicamente se juntan ahí y hacen la simulación coreográfica, a ver si te sale algo. Capaz que contra mi vecino el taxista, capaz que le sale. Pero bueno, pobre don Pocho, tiene una barriga así, capaz que contra él le sale. Ahora, yo quiero ver si le sale contra un boxeador amateur. Amateur. No, sí, Ahí totalmente. O sea, 6 meses de boxeo y ya con que sepa un jab cross y mover la cabeza, ya está. Se acabó. pero ¿verdad? Pero sí, con eso ya está. ¿Por qué? Porque uno se hizo peleando Total, y el otro nunca peleó, estudió la teoría. Exacto. Ahí justo me quería detener en eso, en sobre cómo los guerreros se iban preparando. Entonces, por ejemplo, por nombrar a unos, los espartanos, Faraón, ¿cómo se preparaban? ¿Qué comían? ¿Qué entrenaban? Y luego podemos seguir con otras civilizaciones que me encantaría detenernos. Bueno, mira, en principio hay cosas que caen de maduro y muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Qué comían? Yo a veces cuando digo, en tal lugar comían tal cosa, en tal otra, vez, oh, ¿cómo? ¿De dónde sacas esa información? ¿Cómo sabes lo que comían? Pero es que hay que ver en la época y el lugar que había, no tiene misterio. ¿Qué comen en esto? ¿Por qué la paella valenciana es de marisco? Y porque tienen marisco. No, porque la paella es de marisco. No, la paella original, la primigenia, no es de marisco, es de conejo y de distintos y pato y distintos aves de corral, porque nace en una zona de España en donde no había mar. Y luego fue tal el éxito que se empezó a transmitir y hay reconocidas 5 tipos de paellas distintas, dentro de la que está la valenciana. ¿Por qué? Porque cuando llega a Valencia, resulta que no tenían conejo. Sí, tenían conejo, tenían marisco. Entonces, se hace de marisco. Bueno, ¿qué comen en Valencia? Y la dieta de los valencianos principalmente está basada en el marisco. Ok. Bueno, ¿qué comían, por ejemplo, en Esparta? Y lo que había principalmente en esa zona de Esparta. Entonces vas y buscas qué comían los guerreros espartanos y comían lo que había en la zona. Que, por ejemplo, una de las cosas que más se alimentaban era de la cebada. Había mucha cebada, hacían todo tipo de platos con cebada. A lo que yo ya hago el análisis nutricional e interpreto que si algo tenían y por cantidad de carbohidratos, o sea, qué energía tenían. Pero además también comían mucha carne, cebada, carnes y grano. Y algo interesante es que voy transitando las civilizaciones y muy pocas tienen trigo. Es como que el trigo no era cebada, centeno, encontrás todo tipo de cereales, maíz, arroz, pero muy poco trigo. Entonces, ¿qué comían? Bueno, no le damos mucho misterio. Lo que había en ese momento, cebada, carne, higo, o sea que estamos hablando que también tenían muchas calorías por los frutos secos, aceitunas también, y había pescado. O sea, era una dieta. Por eso es que nosotros hoy en nutrición hablamos de la dieta mediterránea y cuando hablamos de la dieta mediterránea hablamos de toda una amplia zona. No es que sea una zona sola, sino que estamos una amplia zona. Y siempre son ese tipo de comidas. Frutos, cereales, pescado y alguna que otra carne, sobre todo blanca. Bien. Entonces, que comían y comían mucho. Se dice, hay una anécdota. Se dice que a los niños espartanos le hacían un plato que ya no recuerdo el nombre, pero sé que era a base de sangre de animal, que no les gustaba. Hacían como una especie de guisado y en lugar de colocarle agua, colocaban sangre.
Entonces, mirá qué curioso, yo a vos te digo, le ponían sangre en el plato, o sea, y vos decís, oh, qué locura, con razón, estaban locos. Y acá en Uruguay y en Argentina nosotros comemos morcilla. No sé si han escuchado hablar de la Sí, morcilla. sí, 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 Es sí, un sí. sí. embutido, es un embutido de sangre de cerdo, o sea, no tiene mucho misterio. Y yo te digo una cosa, yo como morcilla y no soy un guerrero espartano. Pero sí que estamos hablando de que tenían muy buena nutrición, porque, insisto, cereales, carnes, sobre todo blanca, y frutas, básicamente. ¿Tá? Claro. Y que comían bien. Ahora, hay una cosa que es clave. Hay una cosa que es clave. Tanto los espartanos como la mayor parte de los pueblos guerreros, algo que tenían que lo diferenciaban de los que no eran guerreros, que peleaban desde chicos, que tenían un promedio de vida de 25 a 30 años, que a los 30 años, que a los 30 años si llegaban vivos no servían ni para repuesto. O sea, entonces, ¿por qué digo que al final lo que yo te decía hoy, si querés ser bueno peleando, tenés que pelear? Y esta gente era así. Esta gente peleaba. Peleaban desde chicos, adolescentes. A los 25 años vos ya eras un adulto maduro y a los 30 no servías para más nada. Si tenías la suerte de llegar vivo, ¿no? Porque por lo general no llegaban a los 30. O sea, son cosas a contemplar. No eran, cuando me dicen, no, porque la medicina griega, porque los conocimientos, sí, tenían buenos conocimientos de anatomía, de medicina, de todo. Paracelso, Galeno, Hipócrates, Esculapio, todos esos grandes, pero a ver, no pasaban de los 30 a 40 años. La expectativa de vida era de 30 a 40 años. Entonces, y si eras guerrero, insisto, si llegabas a los 25, lo que más sabían en esa época eran viudas. Las viudas pululaban. Las viudas pululaban. Vos eras joven y tenías que casarte rápidamente y dejar descendencia porque hacía falta la descendencia para tener más guerreros, porque total si te ibas a morir. Eran realidades. Y yo te lo planteo así, y planteándotelo así, que era la realidad, a vos te da la pauta de por qué eran tan guerreros. Si vivían para la guerra. Pero aparte, nuestros dioses hoy, para los creyentes, ¿no? El que es ateo, pero nuestros dioses promueven el amor al prójimo, el perdón, la armonía. Los dioses de ellos promovían la guerra y la pelea. Y si yo hoy, suponte tú, si yo perteneciera a una religión, a ver, no sé, la católica, ¿no? La apostólica romana, que es la que aquí en mi país es la principal, ¿no? Si yo fuera católico apostólico romano y yo fuera iracundo, peleador, pendenciero, eso está mal, es pecado. No sé, creo que me iría al quinto infierno del Dante Alighieri. En el quinto infierno, si no recuerdo mal, en el quinto infierno, en la quinta esfera están todos los pendencieros, los peleadores, los guerreros. Ahí se encuentran, según el Dante Alighieri, se encuentran grandes, está Alejandro Magno y todos esos guerreros que se dedicaban a las peleas. ¿Por qué? Porque la ira es un pecado. Yo no quiero pelear si me iba al infierno. Pero en aquella época, si vos peleabas, en todo caso, Ares te recibía con vino y con grandes banquetes. Atenea, la diosa de la guerra, Ares, el dios de la guerra. O sea, entonces eran culturas que ya nacían mamando guerra, pelea. Más que también estás todo el tiempo sabiendo que tu vecino en cualquier momento pasa para acá, te viola, te mata, te saquea, te prende fuego, te queda con todo. O sea, insisto, era un nivel y una calidad de vida horrorosa, nefasta. Por eso es que llegar a 40 años era un sueño y era un éxito. ¿Ah? Pero bueno, pero ahora bien, estas cosas, así como yo las digo, yo no sé si todos la dicen. Todos dicen, eran grandes guerreros. Eran guerreros infalibles. Pero ¿por qué eran así? Y eran así porque vivían bajo tensión. Anda en este momento, hoy, año 2025, anda, no sé, cito, Afganistán, anda a Irak, anda a esos países de Medio Oriente, yo sigo a un youtuber acá latinoamericano, el más grande que tenemos, Luisito Comunica, Sí. Sí. y Luisito hace un tiempo estuvo en África, ¿verdad? Bueno,
Niños de 6, 7 años con ametralladoras Que es otro ámbito. y las manejaban y disparaban. O sea, no es que la tenían ornamental, la disparaban. O sea, pero bueno, están sometidos. Ahora, ¿qué sacamos nosotros de todo esto? Bueno, de toda esta maraña, ¿qué es lo que sacamos? Y que si vos querés ser bueno en algo, tenés que hacerlo. Cuanto antes mejor. Pero hacer ese algo. No hagas la mímica de eso. Haz eso. Claro. Entonces yo hoy te digo, salí a pelear en la calle, estaría bueno salir. Es lindo. Hoy no se puede porque te vas a pelear y te pegan un tiro. Ese es el gran problema. Pero en mi época era mucho más sano, más que agarrarte con una piedra, con el cinturón, con una hebilla de metal, con algún palo, no era. Nada más de eso, agarraban, viste, el plato de las bicicletas, lo cortaban al medio con los picos, pero era mucho más sano. Hoy por hoy te pegan un tiro. Entonces, no, pero sí que agarrate en un ring, en un ambiente controlado, en donde tu compañero no te va a matar. Si te matas por accidente, pero no va a pasar. Pero hacé aquello que querés ser bueno. ¿Querés ser bueno hablando en público? Habla público. ¿Querés ser bueno escribiendo? Escribí. ¿Querés ser bueno peleando? Peleá. No des mucha vuelta, no tiene mucho misterio esto. Entonces, estas culturas, estas civilizaciones peleaban desde que nacía. Se me Ya no- ocurre, Faraón, se me ocurre un ejemplo de hoy en día llevado al ámbito de nacés, peleas, que es Daguestán. En Daguestán, pese a Dagestán. ser Rusia, Daguestán se concibe como un país por el simple hecho de la cultura tan peleadora que hay, ¿no? Peleadora en el sentido de, si bien estuvieron Sí. en guerra desde Dios sabe cuándo, pero se concibe que vos nacés y no vas a jugar al fútbol o al básquet. Vos vas a hacer judo y vas a hacer Wrestling. Sí. Mirá, sambo. ahí tocaste un punto que es crucial. A ver si puedo darle forma. No todos nacemos para lo mismo. ¿Bien? Hay algo que se llama ADN. Y el ADN hace que vos puedas llegar a ser muy bueno en algo o puede hacer que vos te mates toda la vida preparándose para ese algo para ser mediocre. Lo lamento, lo siento, pero es así. Hoy por hoy tenés muchos farsantes de estos coach motivacionales que te dicen todo se puede si se quiere, porque si querés, lo podés. Vos enfocate que el universo te ve y el universo te ayuda y tenés que atraer y la ley de la atracción y que la ley de la no sé qué. No, güey. Yo quisiera cantar como, no sé, como... No me sale ninguno actual porque, claro, ahora no hay buenos cantantes. Iba a decir como Bad Todo con el Bunny. autotune. No, yo quisiera cantar como Luis Miguel. Y no voy a cantar como Luis Miguel, porque mis cuerdas vocales están cruzadas así. Chao. Yo quisiera ser bueno bailando, como Elvis Presley, como John Travolta, y mis dos piernas son izquierdas. No voy a ser bueno bailando. ¿Por qué? Porque no nací para eso. Sin embargo, soy muy bueno para otras cosas. Soy muy bueno para otras cosas. Entonces, hay ADN de guerreros. Hay gente que tiene la estructura física. Yo veo pibes jóvenes acá en mi gimnasio, que le veo los brazos, el largor, las manos, y se me hace agua a la boca porque digo, yo te pongo a pelear y vos estirás la mano y con el peso de tu mano y con el tamaño de esos nudillos y con el peso de tus huesos, lo noqueaste. ¿Ah? Y le ves el largor y le ves cuando se mueven, los pongo a hacer cualquier movimiento, nunca hicieron nada, pero es como que tienen algo, tienen esa magia, que no es magia, es ADN, ¿bien? Entonces, acá lo primero que hay que entender es que un Messi es Messi por el ADN, claro. Luego le dieron las condiciones para que germine, ¿no? Esto quiero aclararlo. Vos nacés Messi, pero después tenés que hacerte Messi. Es como que vos digas una semilla de zapallo y una semilla de nuez, de nogal.
tenés que darle las condiciones para que se transforme en un zapallo y las condiciones para que se transforme en un nogal, si no, muere siendo una semilla. En el caso de Messi, en el caso de Cristiano Ronaldo, nacieron y le dieron las condiciones. Muchos hay que nacen, no le dan las condiciones y mueren así, sin pena ni gloria, lamentablemente, porque nacieron en el lugar equivocado, porque nacieron en una época equivocada, porque nacieron por ahí en la familia, en la zona equivocada. Así como también hay muchas semillas de zapallo que pasan toda la vida queriendo ser un nogal y se frustran porque por más que yo hice todo lo que aquel nogal me dijo que había que hacer, nunca llegué a ser nogal. Pero es que no. Por más que entrenes y comas como Arnold Schwarzenegger, ¿tá? Pasé toda mi vida entrenando como Arnold, drogándome como Arnold, comiendo como Arnold, y no soy Arnold. ¿Por qué? Y porque no soy Arnold. Porque el patrón genético es definitivo. Entonces, así como existe un ADN que define a la persona, también hay un ADN en los pueblos, en los países, en las civilizaciones, en las culturas. Daguestán, por ejemplo, es un ADN de guerreros que se hizo por necesidad. Claro, estás en Rusia. Fíjate vos, el Tíbet está en China, pero está independiente. Y China siempre tuvo ese lunar, el Tíbet, que lo quiere y demás. Nada más que el Tíbet se dedicó a la parte de la defensa pasiva, del amor. Daguestán han sido guerreros. Guerreros, se han defendido de todo tipo. Hoy en día en Daguestán hay más de 50 tipos de etnias distintas. Hoy, si vas a la historia de hoy de Daguestán, hay 50 tipos de etnias distintas. Por la duda, hay mucha gente que quizás no localiza Daguestán, pero vamos a dar un nombre, Habib Nurmagomedov. No es ruso, sí es ruso, es daguestaní. Es daguestaní. Y tantos otros, pero claro, aparecen como ruso porque sí está en la gran Rusia, que por cierto, todos los guerreros salen de Rusia, ¿no? Pero más allá de eso. Ahora, en Daguestán hay algo que es muy interesante. Y te quiero hacer un paralelismo con mi país. En mi país nacen los niños y los papás frustrados por no haber logrado sus sueños, lo primero que dicen es, este tiene una pierna derecha, va a jugar como Luis Suárez, va a jugar como Edinson Cavani. Y yo le miro al gurí, no puede ni mantenerse parado. Es peor que yo bailando. No va a llegar, pero está, por yo, ¿cómo patea? Sí. ¿Por qué? Porque sueñan, porque hay un ADN futbolero, porque Uruguay tiene el primer mundial de la historia, 1930, en Maracaná, contra Brasil. Luego en el año 1950 le remontamos el partido a Brasil y le quitamos la copa y pasamos a ser campeón del mundo en el Maracanazo. Y tenemos una historia futbolera. Entonces es como que nuestro ADN es futbolero. Y hoy, a mí, yo me encuentro con gente que no conozco y me dicen, ¿de qué cuadro sos? Ah, sí, Nacional. ¿Te gusta el fútbol? No me encanta. Y te miran raro, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Cómo que no te gusta? Puedes tomar, en Argentina son iguales, ¿eh? O peor, Sí, sí, otro sí. más pasional. ¿Quién te hizo tanto daño en la vida que no te gusta el fútbol? Pero sos hombre, ¿verdad? Sos hombre, o discúlpame, ¿cómo te llamo? No, sí, man, ¿sabés qué pasa? No me gusta ver todos tipos de pantalones cortitos empujándose y no peleándose. A mí me gustan las MMA, que son menos violentas que el fútbol, ¿viste? Porque en el fútbol es muy violento, son 42 contra 1. No, esas cosas no me gustan. A mí me gusta algo menos violento, uno contra uno. ¿Tá? Ahora, acá tenemos ADN futbolero. Entonces, nadie sueña con ser peleador. En Daguestán, el padre únicamente sueña con que su hijo sea un excelente peleador, medallista olímpico, peleador profesional y que el nombre de él esté en todos los rincones. Sí, sí. En las escuelas se enseña lucha
y no salen. Acá en mi ciudad, en las escuelas, los profesores de educación física, recreativo, deporte recreativo, con una pelota bajo el brazo, pateen. Y ahí salen a patear. En Daguestán, recreativo, luchan. Y luchan. Entonces, claro, ya es algo del país, ya es algo de la ciudad, del pueblo. Entonces, está incorporado en el ADN. ¿Cómo no ser buenos? Si es Claro. un orgullo ser bueno peleando, me refiero a nivel profesional, es un orgullo, y la verdad que si no te gusta la pelea, sos raro. Así como acá, si no te gusta el fútbol, sos raro. Entonces, ahí ya esas cosas tenemos que entenderlas a través del ADN del lugar. Y bueno, traen cultura de guerreros, obviamente. Traen cultura de guerreros porque, como te digo, están en lugares en donde se vivían tratando de invadir. Totalmente. La verdad que en esos puntos, y un poco ya para ir resumiendo, fuimos tocando un montón de pautas. Faraón, obviamente el gen guerrero, esto último que estamos comentando, está ahí. La nutrición está ahí. Cómo te preparás, lo que entrenás, ¿no? Todo esto hace que tu preparación para una pelea callejera, guerrera, del tipo que quieras, multitudinaria, uno contra uno, sea una u otra, ¿no? Y eso es algo que creo que quedó súper patente y era un poco lo que queríamos traer, ¿no? Que siempre hablamos en este podcast hablamos de un arte marcial, hablamos de deporte de contacto, hablamos, pero nunca habíamos hablado de lo que compone a un guerrero y creo que más que menos lo hemos tocado de la mejor forma posible, que es trayendo la verdad, trayendo una conciencia sobre todo y no generalizando, porque cuando estamos, o sea, quiero decir, cuando generalizamos no quiero decir que, pues, o sos así o no te sirve, sino que siendo consciente de estadísticamente hablando, qué es lo que, pues, mira, si haces esto y aquello, lo más probable, como bien estábamos hablando, es que te vaya relativamente bien, ya sea en un sparring, que tengas que defender a tu mujer, a tu hijo, o a un amigo, o te toque pelear como le toca ahora a los ucranianos y a los rusos, y te tengas que ir a un frente, ¿no? Entonces, creo que todo es parte de lo mismo y es un componente particular que siempre ha estado en la raza humana. Yo con esto, Faraón, hacemos unos últimos comentarios, pero también quiero dejar la puerta abierta a una tercera versión porque me parece espectacular y lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Pero hay un montón de temas que estaría buenísimo hablar. Mirá, sí, yo la verdad que cuando empezamos este streaming dije me voy a quedar corto de tema y al final no hablé de lo que quería hablar. Imagínate, porque claro, es que es un tema tan amplio y tan rico que, porque te acordás que te comenté que me hubiera gustado hablar de Bruce Lee, los conocimientos en nutrición que tenía, cómo cambió el mundo, que en definitiva fue para mí, fue quien abrió muchísimas puertas, tanto de las artes marciales mixtas como de las artes marciales a Occidente, como de tantas cosas, pero bueno, lo podemos hacer en otro streaming, tocando, por ejemplo, temas como lo que es el cine y los actores, o sea, que ya sería como la historia más reciente, eso se me ocurre. Claro, Total, sí, sí, total, sí, total. sí. Ahí Y ni sería que, un programa. sí, y ni que hablar que tampoco he podido hablar de maestros que también, a ver, en Japón, muy rápido lo voy a hacer, en Japón, en la historia más reciente, y cuando hablo de la historia más reciente, me refiero a los años 1910, 1930, porque recordemos que estamos hablando de Esparta, ¿no? Estamos hablando de Esparta, de cosas que en lo personal creo que de la mayor parte de las cosas que se dicen no se tienen ni idea, porque es muy extraño. Yo trato de saber cosas en la historia del año 1901. ¿Cuándo escuchaste hablar del año 1901? Yo pongo a pensar, ¿qué había en el año 1901? No tengo ni idea. No hay nada. La humanidad estaba, el mundo se apagó, el mundo, porque viste que en la historia hablamos de 2000 años y después a partir del año 1800, viste, pero en el 1901, 1888, ¿qué había? No tengo ni idea. ¿Ah? Y lo que hay es muy difuso. Yo a veces me pregunto, ¿cómo sabemos tan a la perfección lo que comían los espartanos y no sabemos cosas del 1887? Es muy raro esto, pero bueno, a veces pienso que hablamos y debatimos de cosas que capaz que no fueron ni así.
pero está bueno igual. Ahora, en la historia más reciente, sí que hay para hablar de peleas callejeras y maestros, Choki Motobu, el mono Motobu, del Karate Do, de Motobu Karate Do, que aprendió karate mirando cómo el hermano practicaba, porque en los clanes japoneses en esa época no se permitía, solamente el hijo primigenio podía aprender el arte marcial de la familia. Entonces, él era segundo hijo, y el hermano más grande era el que aprendía el Motobu Karate Do, y él miraba y aprendía, pero claro, como no podía practicar Choki, porque no, él miraba solamente, no podía practicar con nadie, como hacía el hermano con los otros. ¿Él qué hacía? Miraba, aprendía, repetía y después salía a la calle a pelear. ¿Alguien conoce al hermano? Nadie. Nadie. Choki Motobu, conocido como el mono Motobu por su agilidad, fue el que pasó a la historia. Y en resumidas cuentas, su historia fue así. Como no lo dejaban practicar, él miraba, después hacía la mímica y después salía a pelear porque no tenía compañeros, porque estaba siendo Gogen Yamaguchi, el gato Yamaguchi. Otro que también pelea callejera, Jane Mitose, que pasó la historia por haber matado a uno, ya estamos hablando del Mitose Karate Do, en la parte de Hawái, que pasó la historia por matar a uno de un golpe de puño. Ni que hablar de Masutazu Oyama, famoso por sus peleas reales. Todos los maestros que hicieron esos karate que pasaron a la historia como efectivos, hasta que vino las MMA y se los comió todo, pero por algo lógico. Pero por algo lógico. Fue la evolución. Ellos fueron la evolución en su momento. ¿Me explico? Y luego la evolución de ellos, es más, le debemos a Masutazu Oyama, le debemos, hay que rendirle culto, porque gracias a él fue uno de los grandes que hicieron posible que en el futuro las MMA surgieran. Si el hombre se dedicaba a pelear contra Thai Boxer en Tailandia, cuando únicamente los otros se dedicaban a pelear chinito contra chinito, japonés contra japonés, chino contra japonés, son todos iguales. Y este monstruo se iba a pelear con tailandeses famosos por ser devastadores. Entonces, al final, cada vez que lo mirás, los que hicieron evolucionar las artes marciales han sido, número uno, los que se han abierto, los que se abrieron y los que pelearon. Totalmente. Sultazo Yama tenía peleas, Era lo práctico. el Conde Koma tenía peleas, Choki Motobu tenía peleas, y cuando tenía peleas tendría bandadas de pelea. El mismo Bruce Lee tenía peleas en la calle. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, en esto principalmente me baso, que es la realidad empírica para afirmar que si querés ser buen peleador, 1, prepárate, 2, pelea. Totalmente. La mayoría Totalmente. se prepara, pero no pelea. Y ahí está el gran cuello de botella. Te preparas para algo que nunca ejerces y en la práctica es donde realmente vos empezás a aprender a liberarte. Vos tenés que liberarte. ¿Tá? A mí, siendo cinturón negro, me han destartalado en la calle. Porque yo todo lo que sabía, no sabía sacarlo. No sabía sacarlo. Hasta que le perdí el miedo, empecé a sacar, me gustó y ahí todo cambió. Pero llegó un tiempo. No, Me es lo quedo que con es. eso, Faraón, de para ser un buen peleador hay que pelear. No queda otro. Prepárate y pelea. Si estás preparado y peleas, no te gana nadie. Alguien que pelea pero que no se preparó, no te puede ganar. No te puede. Imposible. Igual para que papá YouTube y Spotify no se enojen, no estamos haciendo apologías de ir a pelear, siempre en ambientes controlados, en un sparring tranquilo y con guantes de 500 onzas. Claro, sí. Y con un médico al lado. Y con un médico al lado para que no vaya a ser que le sangra a uno la nariz. No, No, darte las gracias porque siempre estás dispuesto para venir a participar con nosotros y a mí me encanta charlar de todo esto. Me siento que me faltaría una cerveza, una Coca-Cola acá y estar más distendido. Pero bueno, es lo que tiene el hecho de que nos tengan que oír otros.
que hay que hacer todo. Si no, un día aprendemos a hacer un directo de 4 o 5 horas, estaría copadísimo. A la otra hacemos una cerveza mediante. Dale, dale. Te tomamos la palabra, Faraón. Y con respecto a ese tercer episodio, ese volumen 3, te tomamos la palabra hablando de cine, de estas personas, de estos personajes de pelea callejera que representaron los principales maestros allá por los inicios del siglo XX Exacto. y lo que funcionaba, ¿no? Y ya retomando las figuras del cine, bueno, hablar Y un lo poco traemos de esta lo que segunda es. temporada, ¿eh? No vamos Para a el esperar otro, a la tercera. para el otro arrancamos con la historia moderna. Exactamente, La eso es. historia moderna arranca con el karate en Japón, o sea, ya saliendo de los samuráis. Total. Me Espectacular. encanta. Bien, perfecto. Faraón, muchas gracias otra vez. Gracias a los que se quedaron ustedes. hasta acá, Me encantó. hasta los que se quedaron hasta acá, ya saben, tienen las redes del Faraón ahí. Vamos a reanimar YouTube, que ya sabemos que no les gusta el tema de artes marciales y demás, porque somos una comunidad pues un poco difícil de encontrar, pero vamos a reanimarla, es la idea. Así que con estos videos, con los que hace el Faraón, la idea es seguir impulsando el mundo de las artes marciales. Así que nada, agradecerles, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Os. Os. Es